En esta oportunidad vamos a crear un super buscador en Excel para filtrar o buscar tus datos dentro de tablas, pero de una manera muy dinámica. Bien, yo ya tengo el ejemplo funcionando. Vamos a pasar a ver qué es lo que hace y después lo vamos a crear de una manera súper rápida. Bien, miren, yo acá tengo tres cajas de texto. Estas tres cajas de texto me sirven para buscar mis datos donde en esta tabla. ¿Ok? Estos buscadores se pueden adaptar a cualquier base de datos, a cualquier tabla de Excel. Por ejemplo, miren, vendedor, si yo pongo, por ejemplo, el vendedor, vamos a poner Martín, ¿ok? Miren, solamente basta con poner la palabra mar y automáticamente ya me salen acá, miren, los resultados de búsqueda, ¿no? Si por ejemplo pongo Miguel, miren, a ver, sí, vamos a poner Miguel, automáticamente ya tengo todo esto, bien, todos los vendedores que comienzan con Miguel. Producto, si quiero agregar por ejemplo un segundo criterio en producto, podría poner cartuchera, miren ahí está, ahí lo tengo, cartuchera. Y si quisiera también agregar un tercer criterio que vendría a ser fecha, las fechas lo tengo por mes, podría poner por ejemplo enero y ya tengo un solo resultado. Los criterios se pueden agregar más o también solamente te puedes quedar con un solo criterio. Bien, yo voy a borrar, miren, voy a borrar, vuelve a aparecer, es súper dinámico. Bien, vamos a pasar a crear este ejemplo. Bien, ahora sí, comencemos, pero antes, por favor, si este video te interesa, si este video te sirve, nos ayudarías muchísimo suscribiéndote a nuestro canal. Solamente tienes que dar un clic donde dice suscribirme y activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad. Bien, vamos a continuar. Ahora sí voy a abrir por acá un nuevo Excel porque lo vamos a crear desde cero. Y acá lo tengo. Bien, voy a cerrar este antiguo. Recuerden que lo pueden descargar, el link lo van a encontrar en la descripción de este mismo video. Bien, voy a cerrar esto y ahora sí me quedo con el Excel en blanco. Lo que vamos a hacer es ir a la pestaña archivo, guardar como, examinar y yo voy a guardarlo en escritorio. Bien, voy a ponerle acá en tipo, le vamos a guardar habilitado para macros. Vamos a poner solamente una línea de código que está súper sencilla para que cualquier persona lo puede interpretar. No necesita ser un programador. Bien, así que ya sabes, libro de Excel habilitado para macros. Y le vamos a poner buscador, a ver, buscador Excel 2022 dinámico. A ver, dinámico sin tilde, me voy a traer problemas. Bien, le doy en guardar. Ahora sí, comencemos con esto. Voy a acercarme un poquito más. Voy a venir acá. A ver, voy a venir acá. Me faltarían los datos, ¿sí? Me estaba olvidando de los datos, así que lo voy a volver a abrir. A ver, lo tengo por acá. Y lo único que voy a hacer es copiar esta base de datos, esta pequeña tablita, control C y nos vamos acá. Bien, lo que vamos a hacer es dar clic derecho, pegado especial y le vamos a pegar solamente valores, ¿ok? Solamente valores, para que no te pegue fórmulas, ni estilos, ni nada. Bien, seleccionamos toda nuestra tablita, todos nuestros datos, nos vamos a ir a la pestaña insertar, vamos a ir a tabla. Ok, acá le vamos a transformar, le vamos a dar el formato de tabla. Un clic, le damos en aceptar y miren acá tengo mi tablita. Bien, ahora sí, con esta tabla nosotros vamos a trabajar. Lo siguiente a hacer es poner las cajas de texto o también conocidos en inglés como los text box. Esos text box o cajas de texto lo encontramos ¿dónde? En la pestaña programador. Si en caso no lo encuentras como la pestaña programador, lo puedes también encontrar con la pestaña desarrollador. Si no lo tienes ni como programador ni como desarrollador, entonces te falta activar esta ventanita, esta pestaña. ¿Dónde lo activamos? Nos vamos a la pestaña archivo, nos vamos a la última opción que está a la izquierda que dice opciones y les va a saltar esta pequeña ventana. A la mano izquierda lateral tengo esta opción que dice personalizar cinta de opciones. Damos un clic acá y a la derecha, miren a la derecha acá, lateral, están todas las pestañas que aparecen en tu Excel. La que vamos a buscar es esta, que dice programador o desarrollador. Si en caso no aparece en tu Excel es porque no está marcado el check. Así que lo marcas, ya no se olviden, desarrollador o programador, lo marcas, aceptas y nada más. Ahora sí, pasemos a poner nuestra primera caja de texto. Pestaña programador,
nos vamos a la opción herramientas, insertar, y nos vamos a controles ActiveX y acá miren la opción número 5 dice cuadro de texto. Damos un clic y lo dibujamos donde queremos. Yo le voy a poner por acá. Miren, en realidad me falta espacio, así que le voy a dar más filas. Clic derecho, insertar, clic derecho, insertar, clic derecho, insertar y clic derecho, insertar. Ahí lo tengo, bien. Lo voy a poner en realidad donde quiera. Miren, voy a poner un poco más de alto a estas celdas porque acá van a ir mis cajas de texto. Le damos, a ver, clic derecho, le damos donde dice alto de fila y le voy a dar en 30. Ven, hay que entre ahí, ok. Podría ser ahí, aunque está un poco muy alto, ¿no? Nuevamente clic derecho, alto, le voy a dar en 25. Bien, ahí lo tengo. Voy a poner primero, vamos a poner vendedor. Quiero filtrar por vendedor. Luego quiero filtrar por productos. Y luego podría filtrar también por fecha. Bien, vamos a ponerle así. Ahora sí, vamos a cambiar de color. Miren, le voy a poner inicio para que se diferencie de los otros. Bien, y ahí está mi cajita de texto. A ver, podría abarcar todo esto, ¿no? Aunque lo estoy haciendo muy grande, pero para este ejemplo, para que lo puedan ver. Bien, ahí está. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle un nombre a todas estas cajas de texto. A la primera, miren, le damos clic derecho, le damos propiedades y le vamos a poner un nombre que nosotros nos debemos acordar. Miren, acá está, en name, la primera opción, le vamos a poner el nombre. txt-vendedor le voy a poner yo, ¿bien? Ahí está, ya lo tengo como txt vendedor, así se llama, vendedor. Cierro acá en la X y para programar, ahora sí este botoncito, lo único que tendríamos que hacer es darle 2 veces clic. 1, 2, miren, te va a aparecer la siguiente ventana que es de Visual Basic y acá te aparece el siguiente código de manera automática. Te aparece Private Sub, te aparece el nombre de la caja de texto y enseguida te aparece después de un guión abajo el evento. El evento se llama change, en español nos quiere decir cambio. Eso quiere decir que cada vez que tú hagas cualquier cambio en Excel, se podría decir, este código se va a ejecutar. Bien, todo lo que pongas acá en el medio, entre private y en sub, se va a ejecutar. Cada vez que note un cambio. ¿Y qué es un cambio? Si escribes una palabra, si borras, si pones un espacio, si das un clic en una celda, todo eso. Cada vez que hagas eso se va a ejecutar, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es capturar lo que escribimos en esta caja de texto. ¿Cómo capturamos lo que escribimos en esa caja de texto? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a capturarle en una variable. La variable, por ejemplo, se va a llamar palabra. Todo lo que tú escribas en esa caja de texto le vamos a almacenar en esta variable palabra. Y le vamos a poner igual. Y recién le vamos a igualar a quién, a la caja de texto, al nombre. Se llama txt vendedor.text. Al final ponemos text. De esta manera ya nosotros tenemos almacenado todo lo que escribimos en esta caja de texto. Pero por cuestiones de programación, lo primero que tenemos que hacer es acceder a quién, a la hoja, para poder acceder luego a la caja de texto. ¿Dónde está la hoja acá? Se llama hoja 1, pero le damos 2 veces clic y le podríamos poner, por ejemplo, BD. ¿Ok? Cualquier nombre en realidad. Yo le voy a poner BD. Entonces, accedemos primero a la hojita, ¿no? Vamos a dar 2 veces clic. 2 veces clic, ya lo tengo por acá. ¿Y cómo se llama la hoja? Miren, o cómo llamamos o accedemos a la hoja. Con la palabra sheets, que en español también vendría a ser hojas, ¿no? Sheets, entre paréntesis. Vamos a poner el nombre, el que le acabamos de crear, BD. Miren, BD, cierro comillas. Y al final, miren, BD, cierro comillas. Ojo, esto va acá. Sí, me estoy confundiendo. Va adelante. Miren, entre comillas, cierro el nombre de la hoja y pongo un punto. Bien, y ahí lo tengo. Recién acá, la palabra, acá, la variable palabra, ya está accediendo a la hoja. Y después accede a la caja de texto. La caja de texto, ¿cuál es? La que tenemos enfrente es esta, ¿no? Ahí lo tenemos, miren, ahí está. Luego de eso, que ya tenemos acá la palabra, nosotros lo que necesitamos es filtrar. ¿Y qué es lo que vamos a filtrar? Por ejemplo, acá vendedor. Lo que vamos a hacer con código es lo siguiente, miren, nos vamos a situar acá en la celda
D7, miren, está en la celda columna D, fila 7, vamos a situarnos acá, vamos a dar un clic en filtros, vamos a ir a donde dice filtros de texto y vamos a ir a es igual. Aquí nosotros, miren, aquí le vamos a entregar nuestra variable palabra, que por cierto va a tomar cualquier texto que nosotros vamos a escribir acá, ¿no? Vamos, ahora sí, miren, a acceder aquí. Vamos a acceder primero, ¿a dónde? A la celda D7. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a dar 2 veces clic y accedemos, miren, con la palabra range o range, bien, y vamos a decirle acá que está en la D7, ¿dónde está el filtro? No se olviden, el filtro que observamos en esta tabla se encuentra en la fila 7 y está acá, miren, en la D7, que es vendedor, ¿no? Acá está el filtro a la derecha, este cuadradito con este triangulito en el medio es el filtro, bien, se encuentra ¿dónde? En el D7. A ver, vamos a acceder y entonces ya accedimos a range D7. Miren, range de 7, voy a eliminar un poquito, lo voy a pegar y ahora sí a este, miren, voy a acceder al filtro, que se llama la propiedad autofiltro. Miren, acá está autofilter, acá lo tenemos, ¿no? Y luego de eso, si damos 2 veces clic, miren, vamos a dar un espacio y quiero que observen que acá el autofilter trabaja con los siguientes, se podría decir propiedades, ¿no? Por acá tengo la propiedad field. Vamos a ponerle, miren, la primera, como lo están observando. Voy a ponerle field, a ver, espacio field. Y acá nosotros le vamos a agregar el campo. ¿A qué se refiere la propiedad field? Miren, si venimos aquí en Excel, los fields son los campos. Pero en este caso tenemos la columna código, que es el campo 1. Columna fecha, campo 2. Y columna vendedor, campo 3. O sea, prácticamente el campo vendría a ser la columna, ¿no? Columna 1, columna 2. Y el vendedor es ubicado en la columna 3. Y eso vamos a poner acá. Pero le vamos a poner con 2 puntitos igual. Y le vamos a poner el número 3. Luego de eso, coma. Miren, el siguiente campo que me pide es el criterio. Y se escribe tal y como están observando. Criteria 1. Ponemos criteria 1 y hacemos lo mismo, 2 puntitos, igualamos, pero acá en el criterio, ¿qué es lo que vamos a poner? Esta variable que se llama palabra. Le copiamos y le pegamos, miren, ahí lo tenemos. Y eso vendría a ser todo el código. Bien, acá en la primera línea, miren, solamente es capturar que escribimos en la caja de texto y lo llevamos a la variable palabra. Aquí hemos accedido, miren, al rango o a la celda D7 y le hemos aplicado el autofiltro. Y me está pidiendo en qué campo se va a filtrar. Acá lo tenemos. Y qué criterio le vas a aplicar, que el criterio lo igualamos a la palabra. Bien, eso es todo. Miren, vamos a cerrar acá, pero vamos a escribir. Como escribimos, vamos a ir a pestaña programador y vamos a salir del modo diseño. Le damos un clic, no tiene que estar marcado y ahora sí escribimos. Miren, si yo escribo la M, a ver, me está arrojando un pequeño error acá. A ver, ¿qué podría ser? Está bien el autofilter. A ver, ¿qué está mal? Vamos a ver, tenemos por acá range, el autofilter, el field. Sí, acá está mal, miren. Acá no es fillet, es field, ¿no? De campo, sí, acá algo pasó, field. Sí, lo escribí mal, ¿no? Ahora sí, vamos a cerrarlo y vamos a ver. Nuevamente, miren, si yo escribo Miguel, miren, Miguel Vela. Recién ahí me filtra. Pero ¿qué pasa si yo escribo acá solamente Miguel? Miren, acá hay un error, lo he puesto a propósito para que se den cuenta. Miren, voy a borrar todo y no me muestra nada. Y si pongo después Miguel Vela, recién ahí me filtra. Eso quiere decir que tengo que entregarle la palabra completa, ¿no? Lo mismo aplica, miren, voy a borrar esto al filtro, le voy a borrar filtros acá, borrar filtro de vendedor y vamos a ir acá nuevamente a filtros de texto y le voy a dar es igual a. Si yo pongo acá Miguel, miren, si yo pongo acá Miguel, acepto, miren, no me muestra nada, ¿no? Lo mismo está sucediendo, si yo pongo Miguel Vela, entonces, ¿qué pasa? Acepto y me muestra. Para que ustedes entiendan un poquito así rápidamente, les voy a explicar acá cómo se utilizan los comodines. Vamos a utilizar el comodín asterisco. Si yo, por ejemplo, pongo Miguel, miren, si yo pongo Miguel y pongo el asterisco a la derecha, al final, eso quiere decir
que no me importa, o sea, lo primero que me importa, perdón, es que comience con la palabra Miguel, y lo que está a la derecha no me importa qué contenido tenga. Puede ser de repente acá no sé, un guión, un número, pero siempre y cuando al inicio tenga Miguel, entonces me va a mostrar. Para eso sirve el asterisco. Por ejemplo, si yo pongo acá la palabra Ela y pongo un asterisco al inicio, entonces quiero decir que solamente me importa que la palabra o toda la caja de texto termine en Ela. ¿Ok? Termine en Ela. Y el asterisco está a la izquierda. Así funciona el asterisco. Si yo le pongo a la izquierda y a la derecha el asterisco, entonces le estoy diciendo que no me importa si esta palabra Ela esté en el medio, esté al inicio o esté al final. Vamos a probarlo, miren primero acá, vamos a ir a filtros, vamos a ir a filtros de texto, es igual a. Acá por ejemplo, le voy a poner Miguel, recuerdan que cuando puse Miguel, y si pongo el asterisco, eso quiere decir que no me importa con qué palabra termine, pero que comience con Miguel. Bien, le doy en aceptar y miren que ya me está filtrando, ¿no? Si quito el asterisco, miren, si quito el asterisco, nuevamente acepto, no me muestra nada. Nuevamente vengo acá, es igual a, y pongo el asterisco al final, acepto, miren, recién me está filtrando. Si yo pongo, por ejemplo, miren, si yo pongo, por ejemplo, vela, que termine en vela, y no me importa qué es lo que esté al final. Le doy en aceptar, miren que no me filtra nada. ¿Por qué no me filtra nada? Porque vela, miren, porque no inicia con vela, ¿ok? Sino que está terminando. Pero si yo al asterisco le pongo al inicio y le pongo al final, entonces acepto, recién ahí me va a filtrar. ¿Dónde modificamos el código? Miren, algo súper sencillo. Programador, modo diseño. Vamos a acceder al botoncito acá. Y donde acá, miren, acá lo podríamos poner. Vamos a poner dos comillas. Pongo un asterisco. Y después de eso pongo el ampersand, ¿no? O el i que sirve para concatenar. Al inicio y al final, entre comillas, primero el ampersand y entre comillas pongo el asterisco. Miren, solito se va a separar. A ver, solito se tiene que separar y ahí lo tengo. Ven, ahí lo tenemos. El ampersand y entre comillas el asterisco. Inicia y termina con asterisco. Bien, eso sería todo. Vamos a cerrar, vamos a probarlo. Vamos a salir de modo diseño y voy a poner Miguel. Miren, ya me está filtrando. Pongo vela, me está filtrando. Borro y también me filtra. Pongo, por ejemplo, Gina, me filtra. Pongo Iberico, me filtra. Y si borro, nuevamente me vuelve a mostrar todo, ¿no? Por ejemplo, pongo Antonio y nuevamente me está sirviendo. Bien, ahora, si quieres poner más criterios, es más fácil. Solamente es copiar y pegar. Vamos a ir nuevamente a modo diseño. Y vamos, a ver, voy a cambiar primero el color para que se diferencie del text box. A ver, cambiamos, pongo en realidad cualquier color, bien, por ejemplo está azulito, bien. Vamos a ir a programador, insertar, vamos a ir acá a control ActiveX y vamos a insertar el cuadro de texto. A ver, ¿cuántos son? 1, nuevamente insertar cuadro de texto y acá está el tercero, ¿no? Le vamos a cambiar de nombre, miren, a este clic derecho, propiedades, le vamos a poner txt productos, enter. Vamos a fecha. Acá, miren, en name, fecha, txt, fechas, presiono enter. Si quieres cambiar el tipo de fuente, si quieres ponerle más chiquito, más grande, otro color, te vas acá a fuente, font, miren, acá font, le das en los tres puntitos, y acá, a ver, acá está, miren, puedes ponerle cursiva, y puedes hacerle más pequeño, más grande el texto, ¿no? Yo le voy a poner 9 cursiva, a ver, para diferenciarlo, acepto. Cierro y ahora sí vamos con el segundo botón. Doy con el segundo cuadro de texto, caja de texto, ¿no? Le doy 2 veces clic, 1, 2. Y miren, ya me creó otro código acá. Otro private y otro en SAP, ¿no? Copio esto, control C y lo pongo en el medio. Control V. A ver, nuevamente la variable sí se puede llamar igual. Hoja BD está bien. El texto ya no se llama igual. No se llama txt. Este es productos. Productos.text. Ahora, ¿dónde está el filtro? Ya no está en la D7, está en la producto, está en la E7. Miren, está en la E7, el filtro productos, el encabezado productos, por no llamarlo, ¿no?
entonces está en la E7. Acá la D le pongo E y nada más. A ver, mayúscula. Y el campo, la columna, ¿en qué campo está? Está en la columna 1, 2, 3, 4. Columna 4. Acá lo tenemos. Entonces en el field, campo 4. Ahora sí, vamos con el último botón. 2 veces clic en fecha. Y lo mismo, control C, control V, ¿no? Palabra está bien, hoja está bien, TXT, fechas. Fechas. Tienen que ponerle el mismo nombre. Si tiene una S, le ponen una S. Fechas. Acá en el rango, ¿dónde está? Está en la C. En la fila C está ahora, se podría decir, el campo o la celda filtros, ¿no? C7. Autofilter, campo, el campo número 2, columna 2. Columna 2, ¿por qué? Porque está columna 1 y columna 2. Acá está fecha. Y eso sería todo. Vamos a probarlo. Supongo que debería funcionar bien. Vamos a borrar, vamos a salir de modo de diseño. Salimos modo de diseño, borramos y vamos a ver. Ya, pongo Miguel Vela. A ver, Miguel, ahí lo tenemos. Producto, a ver, cartuchera, ¿cuántos hay? Miren, a ver, cartuchera. Hay 3 cartucheras. Y fecha, miren, podría elegir cualquiera de ellos. Voy a elegir enero, están por meses. Y miren que ya me acaba de filtrar. Vamos a borrar nuevamente, borramos y borramos. Yo voy a poner ibérico. Miren, ahí lo tenemos. Voy a poner calculadora y ya me filtró. No, ahí lo tenemos. Borro esto, miren, voy a poner cartuchera. Hay 2 cartucheras. Y si quiero poner, por ejemplo, abril, solamente hay un abril. Y eso sería todo. En realidad, muy sencillo. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, si te quedó, no sé, algo no muy claro, coméntame en este video para yo responderte y así ayudarte. Bien, no te olvides de suscribirte a nuestro canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo video.